Pues ya saben, como habíamos convocado, que esta noche vamos a tener a Jorge Zurita y Digan presentándonos su tema desacuerdos postales. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Pues el tema a desarrollar es desacuerdos postales. Entonces tenemos que, como comentarios iniciales, el tema de desacuerdos postales es presentado a través del estudio de las viñetas y o la información de algunas estampillas postales y sobres de primer día de emisión que desde mi punto de vista observo inconsistencias y trato de sustentar o respaldar con bases mis comentarios. Estoy consciente que se ha reportado un sinfín de estampillas con detalles en su diseño, en su impresión, en sus tintas que usan, en el papel, en la perforación, en el engomado, marcas de agua pueden estar ausentes o cambiadas, tintas de seguridad, etcétera, etcétera. El tema es muy amplio. Y también ha habido algunas oficinas que cuando detectan una emisión que tiene algún problemilla, pues se sacan una nueva emisión corregida, otros no lo hacen. Entonces empezamos aquí con la primera estampilla, es la de Tlaloc, del Códice Magliavecchiano. Esta estampilla emitida en 1977 conmemorando el centenario del Observatorio Meteorológico Central, Tacubaya, Ciudad de México. Tlaloc significa néctar de la tierra y es el dios de la lluvia, según la cultura náhuatl. Regía fenómenos meteorológicos como los relámpagos, los truenos, el granizo o las tormentas. Aquí lo curioso que esta viñeta no corresponde a Tlaloc, es a Temostli, que significa la bajada o descendimiento de las aguas, también del Códice Magliavecchiano. Entonces tenemos aquí de arqueología mexicana, pues la pictografía de que es Atemostli, no Tlaloc. Este sí es de Tlaloc, del Códice Borbónico, es una imagen de arqueología mexicana. Es otra estampilla que es Painani, mensajero mexica. Esta estampilla fue emitida el 3 de mayo de 1990 por Correos de México. Desde luego que la estampilla es bonita y aquí a la izquierda abajo pues tenemos el logotipo de la Exposición Filatélica Internacional de Londres, 1990. Y aquí pues no, la estampilla no dice de dónde fue obtenida, corresponde al Códice o lienzo de Tlaxcala. De acuerdo a lo que yo he estado viendo, pues es Painani, con Y, perdón, con I latina. El mensajero no es mexica. Esta fecha que está aquí de 1790, no pude averiguar de qué relación tenía esta fecha con la estampilla. Lo único que fue que en 1990 en Londres, del 3 al 13 de mayo, se llevó a cabo la Exposición Internacional de Filatelia. Aquí tenemos que el Painani mensajero no es mexica, probablemente es de Zempoala o de Mextitlan. Aquí en la pierna izquierda del mensajero tiene aquí un símbolo que corresponde a la luna, que es puede ser de Mextitlan. Y este mensajero fue enviado por Hernán Cortés a través de la Malinche a los reyes de Tlaxcala. Se supone que aquí están los 4 reyes de Tlaxcala y no puede ser un mensajero mexica porque pues eran prácticamente los tlaxcaltecas enemigos de los mexicas. Entonces tenemos aquí, se consultaron 2 diccionarios, el náhuatl de español, el Remy Simeón, y Painani, el que corre con I latina, el que corre con rapidez, con ligereza. Y acá tenemos en el diccionario náhuatl español de la Biblioteca Digital de la UNAM, Painani, el que corre ligeramente, corredor que corre, ligero de pies. Es el significado de Painani. Se emite esta estampilla en 1988 conmemorando el 5º centenario del encuentro de dos mundos. Del lado izquierdo está el tlacuilo, que significa el que escribe pintando, identificado como pintor, y del lado derecho representa a un fraile dominico como escribano. Lo de siempre, no identifican de qué códices los copiaron,
el tlacuilo es del Códice Mendocino y el dominico escribano es del Códice Yanguitlán, que significa pueblo o lugar nuevo de Oaxaca. Y aquí pues tenemos que fue emitida en 1988 y pues el centenario se cumple pues hasta 1992, o sea que no corresponde a la fecha de 12, del quinto centenario del encuentro de dos mundos. Esta estampilla es del Códice Borbónico y es de 1980. Se emiten esta estampilla del dios Xipe del Códice Borbónico. Es un códice mexica prehispánico que está realizado en papel amate y se encuentra actualmente en la biblioteca del Palacio Bourbon de París. La estampilla la menciona como dios Xipe. Su nombre correcto es Xipe Totec, nuestro Señor el desollado, es lo que significa. Y pueden ustedes observar aquí en la viñeta toda la piel arrugada debido a que las personas que eran sacrificadas en su festejo después eran desolladas y los sacerdotes se cubrían el cuerpo con la piel completa y realmente pues Dios no se relaciona ni con la medicina ni con, bueno, lo de la cirugía tal vez por lo que quitaban la piel de los sacrificados. Ustedes pueden ver aquí completamente arrugada y las manos del sacrificado todavía en posición de caída. Entonces, el correcto es Xipe Totec. Del Códice Borgia tenemos, sí es el dios de la medicina, Itlitón, de la mitología mexica y significa Islón, rostro negrillo, Delistli, rostro, Tlitlic, negro y Tontli, diminutivo. Este es el dios de la medicina de los mexicas. En esta sobre del primer día de emisión de Arte y Ciencia de México de 1974, aquí, pues yo considero que no corresponde la llave del sol con la estampilla de que es de 1556 esta partitura, y la clave del sol se empezó a usar en el siglo XVIII, así como la notación musical, como la conocemos en la actualidad, redondas, sea blancas o negras. Es de Jorge Castillo. Esta estampilla, la notación musical es cuadrada, como ustedes pueden ver aquí en la derecha. Ahorita lo vamos a ver en más aumento. Y aquí tenemos lo que es la clave de Fa y la clave de Do, que podría ser cualquiera de las dos, podrían haber ingresado aquí. Se me hace más apropiado que una llave del sol del siglo XVIII. Entonces tenemos aquí la estampilla aérea emitida por Correos de México en 1974. Esta corresponde a la página del primer impreso musical hecho aquí en México y su portada está en latín, que es Ordinarium Sacri Ordinis Eremitarum Santi Agustini. El impresor Juan Pablo en México, 1556. En el siglo XVI se editaron 2 impresos de liturgia musical. Aquí, pues, el comentario de la traducción en latín es la orden sacra común de los ermitaños de San Agustín, de la orden de San Agustín. Esta estampilla pues, representa los 500 años de la rueda y el caballo en América, con la fecha de 12 de octubre de 1992. Aquí tengo una marca, ahorita la vamos a explicar. Esta estampilla de 1992 conmemorando los 500 años de la rueda y el caballo en América, traspolándose al Gran Premio de México en la Fórmula 1. Ustedes pueden ver aquí la cabeza del caballo, pues es un bólido de la Fórmula 1. Según vestigios arqueológicos, los caballos tuvieron su origen en América del Norte, desde el Eoceno. Y el caballo representativo de esa época se llama Eohippus. Eo es alba, el caballo del alba. Sin embargo, se extinguieron hace unos 10,000 a 12,000 años por causas desconocidas. Pero su nueva historia comenzó con la orden de los reyes católicos de mandar a las nuevas tierras recién conquistadas
20 caballos y 5 yeguas. Estos animales fueron transportados en el segundo viaje de Cristóbal Colón, formado por 17 navíos que salieron del puerto de Cádiz el 25 de septiembre de 1493 y llegaron el 8 de diciembre de 1493 a la isla Española, actual República Dominicana. O sea que tampoco la fecha de aquí corresponde a la llegada del caballo América, a la América en esta fecha. Entonces tenemos aquí, se me hace muy interesante, aquí lo que es el caballo ancestral, el que estábamos comentando, el Eohippus, se originó en América del Norte, en el Eoceno, y de ahí se difundió a América del Sur, cuando se formó aquí lo hubo la comunicación con el canal de aquí de Panamá, o la tierra de que se hizo aquí, que corresponde a Panamá. Entonces podían pasar los caballos de la parte de América del Norte a la parte de América del Sur. Entonces tenemos que el caballo desde sus orígenes hace 56 millones de años ha evolucionado durante todo ese tiempo hasta que los caballos actuales que conocemos mencionan, de acuerdo a la información que tenga uno, de 250 a 300 razas diferentes de caballos en el mundo. Entonces tenemos aquí que el caballo se originó en América del Norte y lo que habíamos acordado de se fundió otros continentes. Aquí se habla del caballo mexicano, Equus mexicanus, era una de las 4 o 5 especies de équidos que habitaban México cuando el ser humano llegó al territorio. Los fósiles más antiguos de este caballo datan de hace unos 500,000 años y se extinguieron hace alrededor de 10 o 12,000 años, lo que les comentaba hace rato. Y los caballos regresaron a América acompañando a Cristóbal Colón en su segundo viaje, 1593, que sirvieron de apoyo en la conquista del nuevo continente. Varios milenios después de la extinción del caballo en América, arribaron a sus tierras de origen. Entonces tenemos aquí como comentario, se me hizo muy interesante, hay un laboratorio muy actualizado, muy importante de paleontología que se encuentra en Querétaro, de la Universidad Nacional de México, está en Juriquilla, y de aquí ha habido mucha información muy interesante de fósiles. Consideran Guanajuato, el estado de Guanajuato, muy rico en fósiles, y San Miguel de Allende se han encontrado alrededor de 90 puntos con restos fósiles. El 80% de los fósiles que se han encontrado, tanto en Guanajuato como en la República, el 80% corresponden a caballos. Aquí otro comentario aparte, también se reporta otro caballo, el Dinohippus mexicanus, de hace 4.8 millones de años, y vivía en el norte y centro de México. Entonces tenemos aquí del lado izquierdo, de un navío de Hernán Cortés descargando un caballo. Fueron 16 los que trajo Hernán Cortés al puerto realmente debe ser el puerto de Veracruz, porque aquí mencionan que es Zempoala, y Zempoala, la ciudad está ubicada, no recuerdo si como a unos 30 kilómetros de la costa, entonces debe ser Veracruz, y llegaron el 22 de abril de 1519 Hernán Cortés a desembarcar en Veracruz. Aquí con relación al tema de la rueda en Mesoamérica, los prehispánicos sí conocían la rueda, silbatos en forma de perros con ruedas manufacturadas en el siglo VII después de Cristo, es de Tres Zapotes y Pánuco, que corresponden a la cultura olmeca o arqueología mexicana. Más juguetes con ruedas, tenemos aquí del lado izquierdo un mono, y aquí están con sus ruedas, un lagarto con sus ruedas. También acá un perro con ruedas de barro, también de la cultura olmeca, o sea que se conocía. Lo que pasa es que no había bestias fuertes, altas, para que pudieran mover carga. Entonces pues realmente las personas era la que se dedicaba a hacer todos los movimientos de carga.
Aquí se le atribuye a Diego Hernández, soldado de Hernán Cortés, de gran corpulencia. También era carpintero, de armar en 1519 en Veracruz carros con sus ruedas para mover la artillería y otros enseres, y después participó en la construcción de los bergantines que se usaron en el lago de Texcoco en el sitio de Tenochtitlan. Es Hughes Thomas. Ese es otro códice. Realmente aquí está en forma perpendicular lo que es el códice Badiano. Realmente no es el códice Badiano, está muy mal nombrado, es un error. Debe de ser códice Cruz Badiano. Y este fue lo que se considera un librito de las hierbas medicinales de los indios. Es muy interesante por las pinturas y la narración de medicina, de plantas medicinales. Entonces tenemos que esta estampilla emitida en 1975, conmemorando la herbolaria azteca de la serie Arte y Ciencia de México, de la hoja inicial del Códice de Cruz Badiano, que así debe ser. Este códice trata de la herbolaria medicinal mexica y de las enfermedades de las diferentes partes del cuerpo. Describe 184 ilustraciones de plantas diferentes, así como sus usos terapéuticos. Fue obra del médico náhuatl Martín de la Cruz, que estudió en un Calmecac, ingresa al Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco para combatir una crisis epidemiológica de 1545. Y durante su estancia ejerció y enseñó la medicina tradicional náhuatl y fungía como curandero médico. De la Cruz desarrolla todas las ilustraciones de este códice y describe cada planta y su uso medicinal en náhuatl, y no está claro si él ilustró cada folio o recibió ayuda. El otro personaje, Juan Badiano, que entra en el mismo colegio de Santa Cruz de Tlatelolco a la edad de 51 años, de edad donde aprende español, religión y latín, y transcribe la obra de Martín de la Cruz al latín. Por eso no es correcto que esta estampilla lleve el nombre de Códice Badiano. El que realmente lo hizo fue Martín de la Cruz, y le había transmitido sus conocimientos vía oral a Juan Badiano, y él lo tradujo al latín en forma escrita. Entonces, cada hojita donde vienen las plantas, viene aquí, toda la narración es completamente en latín. Vamos aquí a brincar en lo que son 5 siglos de minería en México. Pues ustedes pueden ver, pues aquí mencionan 5 siglos, y realmente pues esta estampilla de 1991 conmemorando 5 siglos de minería en México. Hay reportes de actividades mineras desde la cultura madre de los olmecas desde el siglo IV antes de Cristo, pasando por todas las culturas prehispánicas de Mesoamérica. Los toltecas eran muy experimentados, sabían cómo encontrar las minas ahí viene de la genuina excrescencia blanca, que corresponde al Ixtac es blanco, y el Teocuitlat, que es la plata, de la genuina excrescencia amarilla, Costic, Teocuitlat, es el oro, del hinchazón de la piedra, Tepuztli, es el cobre, del vapor del agua, Amoxil, el estaño, y de la excrescencia de la luna, Mexquicuitlat, la mica, y de la piedra luna, Temestli, el plomo. Es Informantes de Sahagún, Códice Matritense. Y también hay que hablar de las minas de obsidiana, de ahí hacían sus perforaciones para poder sacar grandes cantidades de obsidiana que usaban. Y también el otro elemento es la extracción de mercurio en la Sierra Gorda de Querétaro, también muy interesante, y pues afirman que llegaron a utilizar las culturas prehispánicas cerca de 35 compuestos no metálicos y 14 metálicos. Vamos así brincando un poquito porque a veces es muy difícil coordinar cada secuencia. Aquí tenemos en 1967 se emitió esta estampilla conmemorando el centenario del triunfo de la República Mexicana sobre el Imperio Maximiliano. Se supone que esta águila aquí arriba sobre el Imperio de Maximiliano.
Aquí se mantiene el águila real de frente y la cabeza girando a su izquierda y sujetando una serpiente con su pico y garra derecha y las alas semiabiertas. El diseño de esta estampilla, a mi parecer, el águila real se asemeja al escudo usado en el imperio de Maximiliano de Habsburgo de 1864 a 1867 y no a la águila real juarista que tiene las alas extendidas. Aquí tenemos la bandera del Segundo Imperio de Maximiliano de Habsburgo. También aparece el águila real como escudo nacional y la serpiente en el pico. Las alas se observan semiabiertas. Se mantienen los colores verde, blanco y rojo de la bandera en forma vertical. Otra imagen del escudo nacional usado por el Imperio de Maximiliano de Habsburgo. Estampilla emitida en 1972 conmemorando el triunfo de la República. Y aquí tenemos el escudo nacional usado por Benito Juárez. El águila real tiene las alas extendidas y se le considera como águila real juarista. En esta estampilla de 1987, conmemorando los 125 años de la batalla de Puebla, observen el escudo nacional de la bandera del águila que tiene del lado izquierdo de las alas extendidas. Falta aquí nitidez y acá está de donde sacaron la estampilla, como se ve más claro aquí el águila juarista con las alas extendidas. Aquí lo interesante es que en 1900 la editorial Mausi, no sé cómo se pronuncia, de Hermanos, comisionó a José Guadalupe Posada para que hiciera unas obras de la historia de México para la Biblioteca del Niño Mexicano. Aquí está la Biblioteca del Niño Mexicano. Esta es una de ellas con mayor grado de nitidez, de que la estampilla hizo como 16 o 18 para diferentes dibujos o pinturas de Guadalupe Posada, muy interesantes todas. Y esta es la que pues sacaron para el 5 de mayo del sitio de Puebla. Perdón, entonces aquí volviendo a esta estampilla de 1914 por Correos de México, el gobierno constitucionalista y el porfiriato siguió usando el águila real con las alas semiabiertas en el escudo nacional. Brincamos aquí a otra estampilla de 1998 que se conmemoran los 475 años de la fundación de Colima. Aquí esta viñeta corresponde al templo de la ex hacienda de Nogueras en Comala, Colima, del siglo XVII. En la viñeta no describen de dónde es de dónde sacan esta, pero realmente la fundación de Colima fue el 25 de julio de 1523 en Caxitlán, Tecomán, Colima. Entonces, para mí la viñeta no tiene ninguna relación con la fundación de Colima. Comala y Caxitlán están como a 60 kilómetros de distancia. Este error es conocido. Las viñetas tienen cambiados el nombre del pueblo. Entonces tenemos aquí, del lado izquierdo es Tlayacapán, Morelos, y del lado derecho tenemos Actopan, Hidalgo, y realmente están cambiados los dos nombres. Entonces, el del lado izquierdo corresponde al templo y torre del convento de San Nicolás Tolentino, en Actopan, Hidalgo, construido por los agustinos entre 1550 y 1560. Este error está reportado en el catálogo de Scott. El lado derecho, el convento de San Juan Bautista, Tlayacapán, Morelos, construido por los agustinos entre 1554 y 1566. Esta estampilla también debe ser conocida también por ustedes. Es la de Fray Junípero Serra. Y por error esta estampilla aérea no corresponde a Fray Junípero Serra, es Fray Francisco Palou. Lo que digo está en el Scout también, el catálogo Scout la reporta. Entonces tenemos aquí el Fray Francisco Palou, es un fraile franciscano que acompañó a Fray Junípero Serra
en la evangelización de la Sierra Gorda de Querétaro y después en el Alta California, donde fueron apoyados con 14 misioneros. Llegaron en 1768 a la misión de Nuestra Señora de Loreto, y después de la muerte de Fray Junípero Serra, él se queda a cargo de la evangelización en la Alta California, escribe la biografía de su amigo y paisano. Entonces tenemos aquí la pintura realizada por Mariano Guerrero en 1785. Entonces tenemos aquí en la parte el Fray Junípero, aquí está hincado, Fray Junípero Serra, recibiendo el viático porque ya estaba muy, muy malo, a través del fraile, de Fray Francisco Palau, que está aquí de pie. Entonces aquí esta es la parte de la imagen que se puso por error en la estampilla narrada anteriormente. Entonces tenemos que Fray Junípero Serra, la misión de San Gabriel en Arcángel, fundada en 1771 en Los Ángeles. Es muy interesante porque es el único español que está su figura en estatua en el Congreso de los Estados Unidos. Entonces realmente aquí una pequeña semblanza de Fray Junípero Serra Ferrer, de la Orden Franciscana, doctor en filosofía y teología, llega a fines de 1749 a Veracruz, misionero que fundó cerca de 24 misiones, la mayor parte en la Sierra Gorda de Querétaro y 9 en la Alta California. Fue beatificado en 1988 por el Papa Juan Pablo II y canonizado en el 2015 por el Papa Francisco. Un gran personaje. Aquí pues vamos a entrar aquí a algunos errores en las palabras. Entonces tenemos que se emiten esta serie de estampillas ordinarias aéreas en 1942, conmemorando la inauguración el día 17 de febrero del Observatorio Astrofísico de Santa María Tonancintla. Tonancintla es con T. Aquí viene todas escritas, les falta la letra T, Tonancintla, le falta una T. Entonces lo correcto es con una T. Y significa Tonancintla, lugar de nuestra Madre Venerada, en San Andrés Cholula, Puebla, así como el Congreso Internacional de Astrofísica. Se reporta que todas estas estampillas fueron las primeras a nivel mundial alusivas a la investigación astronómica. En la otra le faltó la T y aquí nos sobra la T. Entonces tenemos que aquí la presa Nezahualcóyotl, esta estampilla aérea de 1964 de la presa Nezahualcóyotl o presa de Mal Paso, ubicada en raudales del Mal Paso, Chiapas. Inició su construcción en 1958 y fue inaugurada en 1966. Es una presa con gran volumen de agua. Órganos históricos de Oaxaca, pues también es en esta estampilla de la iglesia de San Andrés Autla, falta la letra S. Como ustedes pueden ver, aquí instrumentos, y aquí dice instrumento. En la segunda es de la iglesia de Santo Domingo de Yahuanhuitlán y del templo de Santa María Tiltepec. Muy bonitos los órganos antiguos. Esta estampilla, pues de aquí, como ustedes pueden ver, aquí de Pablo Casals, pues pusieron Pablo Casals 1876 y 1976, tal vez por el año que fue hecha, pero en realidad él falleció en 1973. Entonces aquí pues se les pasó el número. Entonces tenemos aquí una pequeña descripción una semblanza de Pablo Casals del Filló, de Tarragona, España. En 1884 da su primer concierto de violín. Después seleccionó el violonchelo, llegando a ser un virtuoso. Fue compositor, director de orquesta. Durante su vida dio muchos recitales de diversas partes del mundo y también participaba en las orquestas como músico solista y en otras como director. Era un gran difusor de la paz entre los países. En 1919 realizó una gira por México y dio un gran concierto en la Plaza de Toros. Era el toreo de Condensa de la Ciudad de México. Entonces vean los años y todavía en 1960
El 17 de diciembre en Acapulco, Guerrero, es lo curioso, estrena su famoso oratorio El Pesebre, es un tema de paz, hace una gira por muchos países tocando el oratorio y en la Universidad de Guadalajara en 1971 le confiere el doctor honoris causa, o sea que falleció de 97 años Pablo Casals, muy interesante su vida. Aquí tenemos esta estampilla de 1982 que corresponde aquí, anote el código postal. En el remitente, aquí está el remitente en el círculo rojo, reportan el estado como cuando era territorio de Baja California Norte, BCN siendo solo BC. Aquí viene que el 15 de noviembre de 1951 el presidente de la República, licenciado Miguel Alemán Valdés, envió al H Congreso de la Unión la iniciativa de reforma a los artículos 43 y 45 constitucionales a efecto de transformar el territorio de la Baja California Norte en Estado de la Federación. La fundación como Estado de Baja California fue el 16 de enero de 1952, entonces después de 30 años todavía se mantiene aquí un error en el diseño. El rey de los deportes, esta estampilla aérea de 1974 conmemorando los 50 años de la fundación de la Liga Mexicana de Béisbol, LMB, se inicia realmente el 24 de febrero de 1925 con la unificación de las asociaciones mexicana y la del Distrito Federal de Béisbol. Entonces, como pueden ver ustedes, no corresponde a 1924, sino debe ser de 1925. Entonces aquí tenemos que el primer partido se jugó en la Ciudad de México el domingo 28 de junio de 1925 entre los equipos de México y Agraria en el Parque Franco Inglés. Y se habla también una de las teorías que se me hizo muy interesante, más aceptada, del origen del nombre del rey de los deportes, se le debe al físico Albert Einstein, quien así lo bautizó, maravillado por su complejidad al ver este juego. Se me hizo interesante esta anécdota. Y los clubes que formaron la Liga Mexicana fueron 6 equipos. Este es del 74 Regimiento de Puebla, perdón. En realidad jugaba en Atlisco, era de Atlisco, pero jugaba en Puebla. Estaba el Club México, Agraria de México, el Club Guanajuato, que era el más antiguo de todos, fundado en 1903, el Nacional de México y los famosos Rojos del Águila de Veracruz. Aquí tenemos en esta estampilla los 100 años de la industria cervecera, 1890-1990, con mis dudas. Esta estampilla de 1990, conmemorando los 100 años de la industria cervecera, la veo más dedicada a la fundación en 1890 de la cervecería Cuauhtémoc en Monterrey, Nuevo León, como una gran empresa. La primera cervecería establecida en la Nueva España fue concesionada por el virrey Antonio de Mendoza el 12 de diciembre de 1543, Antonio Herrera en la Ciudad de México. A partir de esa fecha se han establecido cervecerías por todo el país de tamaños variables, desde artesanales hasta grandes empresas, constituyendo en sí la industria cervecera. Entonces aquí pues están prácticamente los 4 ingredientes para hacer una cerveza, que es el agua, la levadura, la cebada que es malteada, que consiste el malteado de hacer una germinación, no recuerdo, entre 7 y 10 días. Después se para el ciclo y se produce una deshidratación. Y tenemos aquí el lúpulo. El lúpulo tiene 2 funciones. Una es darle el sabor amargo característico de la cerveza y también tiene propiedades de que se inhibe cierto crecimiento de algunas bacterias. Entonces tiene esas 2 funciones. La malta muy tostada, muy oscura, le va a dar el color muy oscuro a la cerveza y le llaman malta chocolatada.
Tenemos aquí en esta estampilla de silvestres revueltas que habíamos mencionado hace poco, de que se observan dos hexagramas y 9 pentagramas. Entonces ahorita hago la explicación de lo que corresponde a lo que es el hexagrama. Y entonces tenemos que los hexagramas pues lo dan como término de tablatura que se utiliza para definir las formas de escritura musical especiales para ciertos instrumentos como la guitarra y la vihuela, donde se representa la cuerda. Entonces aquí ustedes pueden ver, aquí está una tablatura y arriba está lo que es una partitura, una pentagrama. Entonces tenemos que aquí vienen los trastes y las cuerdas que corresponden a una guitarra. No me acuerdo si la de arriba es la primera o es la sexta, ya se me olvidó ese dato. Y entonces vemos que la diferencia es de que la notación musical se usa en el pentagrama y transcribe las notas musicales para partitura, para cualquier instrumento musical. Y hay tablaturas que son tetragramas para bajos. Entonces, pues aquí es el tema del ara, que pues es partitura y la tablatura para guitarra. Esta pues a lo mejor está un poquito, pero bueno, esta la seleccionamos de esta estampilla aérea de 1963, conmemorando el regreso del chamizal a México el 18 de julio de 1963. John F. Kennedy y Adolfo López Mateos saludándose. Aquí pues sabemos que el presidente de Estados Unidos era mucho más alto que el presidente de México y en la viñeta pues se ve muy poquita diferencia, o sea, es otra estampilla aérea de 1968 conmemorando los 19 Juegos Olímpicos, dibujo de Diego Rivera, de una secuencia de una jugada de fútbol americano. Este juego no ha sido aprobado por el Comité Olímpico, aunque estaba pues como si hubiera sido para la Olimpiada de 1968. Esta también se me hizo pues curiosa, esta estampilla aérea de 1977, conmemorando los 50 años de la fundación de la Federación Mexicana de Fútbol. Los jugadores de ambos equipos, el color del uniforme que usan es muy similar. Lo único que se distingue, uno es de manga larga, como el de la izquierda, y el que está hasta atrás, y dos atacantes con la manga corta. O sea, para mí le han puesto, pues, cualquiera de ellos con una playera diferente. Esta primera estampilla emitida por Correos de México el 5 de junio de 1998, alusiva a los 50 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El detalle consiste que el 5 de junio, que fue cuando fue emitida, corresponde al Día Internacional del Medio Ambiente y el Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el 10 de diciembre. Entonces aquí está muy, muy desfasada la emisión de esta estampilla. Y aquí tenemos una estampilla emitida por Correos de México del 5 de junio de 1990, alusiva al Día Mundial Medio Ambiente. Correctamente, así debería de ser. Esta estampilla de 1990 se conmemoran los 10 años de la Asociación Mexicana de Filatelia, ASMEFIL, y aquí tenemos en este ovoide rojo la cinta que porta el animal. Realmente no sé identificar qué animal es. Aquí vemos que en su hocico pues lleva una como cinta, pero aquí en la estampilla pues la que está dentro de la lupa y la que está y fuera de la lupa pues yo las veo exactamente del mismo tamaño. Entonces pues nomás es muy simbólico aquí la lupa. Este es la estampilla que salió al inicio. Entonces tenemos esta estampilla de 1956 conmemorando el centenario de la estampilla. Aquí tenemos el pictograma representado. No es un venado, aquí dice Mazatl. No es un venado, corresponde a un canino.
El venado, por ser rumiante, carece de los incisivos superiores, o sea, no tiene los dientes en el paladar. Y además, pues el venado no tiene garras, tiene pezuñas. Entonces, pues para mí este es un canino. También es con luz ultravioleta. Esta estampilla de la hoja de 1996, conservemos las especies con el pictograma fosforescente correspondiente a la marca de tinta de seguridad. Las dos fotos fueron tomadas con luz UV de 368 nanómetros y la del lado derecho, pues hice un movimiento con un filtro de luz y me dio este efecto. Entonces vemos que la hoja de 24 estampillas, cada una lleva diferente pictograma náhuatl. En la guía de las marcas de la tinta de seguridad de esta hoja, el pictograma mostrado lo dan como mazat, igual que la estampilla anterior, venado, y pues corresponde a un canino. En esta hoja souvenir, aquí lo interesante, de 1999, en la Exposición Mundial Canina organizada por la Federación Canófila Mexicana, los 5 pictogramas son de un canino. Entonces pueden ustedes observar, aquí están los pictogramas y pues estos corresponden exactamente a la descripción que tenían anteriormente en el venado, que no es un venado, realmente es un canino. Y entonces tenemos aquí del lado derecho pues la misma estampilla con luz UV de 368 nanómetros y 4 pictogramas, y se ponen aquí diferentes caninos. Ahorita en la siguiente está más, se ve más amplia las imágenes. Entonces tenemos aquí del lado izquierdo, pues se identifica como un perro. Aquí realmente no sé qué animal, qué en esta pictografía, qué animal pueda ser fosforescente. Tiene unas placas en el dorso en la espalda, y pues desconozco realmente, pero no corresponde a un canino, no debería de estar aquí. Esta sí está muy clara, este es un canino. Vean aquí en este caso los dientes en la parte superior y las garras. Entonces acá del lado derecho, pues puede ser un perro o puede ser un venado. Aquí no tiene los incisivos en el paladar superior. Aquí tenemos lo que es la dalia, que se considera la flor nacional de México. Se emitió esta estampilla postal por Correos de México en 1978. Aquí en 1963 se declara en el Diario Oficial de la Federación como la Flor Nacional de México. Las dalias fueron introducidas en 1789 a España y su nombre viene de Anders Dahl, botánico suizo. La describen también en el Códice Cruz-Badiano de 1552. Existen 45 especies de dalias y 36 son endémicas de México. Y está la Asociación Mexicana de la Dalia, o también se le llama como Acocoxochitl AC. Entonces vemos aquí lo que es realmente aquí dice cocosóchil, debe ser acocosóchil. Flor significa flor de tallo hueco. Su nombre científico es Dalia con H y cocine. No está latinizado ni está bien escrito. Es una flor, aquí es una flor sencilla. Actualmente hay flores híbridas de muchos pétalos. A nivel nacional e internacional hay grupos dedicados a producir flores híbridas para concursos de gran belleza. Se reproduce por semillas o tubérculos. La Dalia cocine se le conoce en náhuatl también como Cuaguananepili, lengua de serpiente. Entonces aquí está lo que es el códice badiano, lo que es la flor de Dalia, que es una flor sencilla aquí la que ponen. Aquí están los tubérculos que se comen, y tiene aquí toda la redacción en latín de los efectos medicinales de lo que es la Caguananepili, la Dalia coccine. Pasamos a esta también de la Flora de México.
Son dos estampillas de 1908 de la flora de México. A la izquierda está la flor de pitahaya de la familia Cactaceae y tenemos que es la Hilocereus undatus, y la derecha la flor de calabaza, que es la Curcubita pepo. Están bien escritos los nombres de científicos en latín, pero aquí tenemos lo de la flor de calabaza que aparece en esta estampilla. Es una flor masculina. Aquí se ve claramente lo que corresponde a una flor masculina. La flor femenina se ve como una especie de botoncito. Aquí entra la flor, se ve que inicia un proceso de deshidratación. Se ve una flor marchita, y lo más triste para mí es que manifiesta una plaga. Esa plaga de espulgones que corresponden a Homoptera especies plurales. Y aquí a la derecha, pues una flor también de calabaza masculina, turgente y sin placa. O sea, para mí hubieran sacado más provecho a esta foto. Pasamos aquí al sobre del primer día de emisión. Dos estampillas de Correo de México del 7 de diciembre del 2020, que corresponde a nuestra riqueza y los alimentos de nuestro México. Pero aquí los están completamente mal catalogados. Aquí lo que es el chile serrano corresponde hasta el lado derecho, que es el capsicum. Aquí tenemos lo que es el frijol, que es el Phaseolus vulgaris, que no corresponde al pie de cada foto. Lo que es el nopal, que es la opuntia. No es el único que corresponde, es al amarato, y aquí abajo les puse los nombres como se deben escribir en latín, y aparte italinizada las letras, o sea, inclinadas. Entonces ahí todo lo escriben con mayúscula. No es correcto, a pesar de que es un sobre de 1920, desde el 2020. Esos errores ya no deben estar para mí pues en las estampillas mexicanas actualmente. Ninguna lo debe de tener, pero bueno. Entonces, pues aquí los tres alimentos no corresponden a su nombre y no están escritos en latín o latinizado sus nombres científicos. Esta es una estampilla del 2014, cangrejo de la fauna endémica de México, de la zona de Campeche. Fue identificado, es bastante reciente, en 1995, con el nombre científico de Danielum Ishwauchak, por Vázquez, Badier y Gracia. Y de la fauna, parece que esta foto fue tomada en un acuario. Los cangrejos son de cápodos y usan 8 patas para desplazarse y 2 para transformarlas en pinza. Aquí la terminación chak viene del maya, que significa color rojo, porque aquí en este caso el cangrejo es rojizo. Es muy interesante. Y aquí pues nomás se alcanzan a ver dos juegos de patas, y de aquí atrás no distingo, y el de atrás pues es un reflejo como espejo de la imagen esta. Pues para mí le hubieran sacado muchísimo más jugo a esta estampilla. Y aquí pues el nombre científico y latinizado está perfectamente bien escrito. De esta estampilla de la hoja de 1996 conservemos las especies. La imagen corresponde a la zorra del desierto. Aquí tenemos la zorra del desierto o norteña, que se llama Vulpes macrotis. Aquí la describen como la selva baja. Pues yo la descripción que yo conozco, las voy a poner en la descripción siguiente. Se reporta su hábitat en las regiones áridas del norte de México. Entonces aquí pues la descripción que yo tengo, aquí la reportan en selva baja. Entonces yo tengo, porque es otra presentación que tengo para ustedes próximamente. Aquí tenemos la zorra del desierto norteña.
La Vulpes macrotis, también llamado zorra norteña, su cuerpo mide entre 40 y 52 centímetros. Y la cola es muy interesante, 26-32. Su longitud total es de 84 y pesa, a pesar de es muy livianita, 1,5 kg y 2,8. El pelaje gris superior de la cola tiene la punta negruzca y forma un penacho muy abundante aquí de pelo. Los costados y la parte inferior presenta tonos amarillentos. Bueno, aquí lo interesante es que habita en las regiones áridas de las praderas del desierto de Chihuahua, en la península de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas y Durango, y pues muy diferente a la selva baja. Estampilla de primer día de misión, perdón, sobre el primer día de misión y 2 estampillas del Día del Niño del abril del 2016. La estampilla y el sobre están muy bien realizados, me gusta, pero aquí tenemos que pues como comentario, Celaya, Guanajuato, en cartonería artesanal, como es lo de la muñeca aquí que tenemos de cartón, ocupa el primer lugar a nivel nacional en fabricación de estas muñecas. Aquí el comentario es que pues realmente aquí está muy mal enrollada la cuerda en el trompo, es así, no, es para bailarlo así realmente no se baila, se usa la cuerda, se inicia desde lo de la que es la punta, lo que es el remache y se va haciendo el gire de la cuerda hasta que de acuerdo a la longitud ya se termina aquí y se hace el arrojo del trompo para bailarlo, entonces pues así es muy difícil bailarlo con la cuerda. En mis tiempos no usábamos el remache pop, usábamos un tornillo de carpintería que lo metíamos y con una lima le quitábamos la cabeza para hacerlo redondo. Aquí tenemos de la Escuela Superior de Ingeniería, esta estampilla de 1973 conmemorando los 25 años de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Politécnico, lo que es la exiquia. Este compuesto más sencillo de la serie de los alcanos es el metano, de fórmula CH4, el cual es un combustible gaseoso que constituye el principal componente del gas natural. Aquí pues realmente le falta un hidrógeno a la viñeta, no sé si por cuestiones de acomodo del dibujo, pero pues falta aquí un hidrógeno en esta, para mí en esta estampilla sí debe de estar. Y aparte pues se considera que tiene un ángulo aquí de alrededor de 115 grados entre los hidrógenos y el carbón. Aquí también otra estampilla que se menciona del 2022, conmemorando el Día Internacional de la Mujer en el Sector Marítimo, haciendo alusión a las mujeres en la marina mercante, haciendo historia desde el siglo XVII. No encontré ningún dato para avalar dicha información. Realmente han pasado 40 años desde que las primeras mujeres incursionaron en la Marina Mercante de México. No pude encontrar nada del siglo XVII. Y además que en aquellos tiempos yo creo que no era muy bien vista una mujer, pues ahora sí que estuviera controlando un barco. Día Nacional de la Ganadería, pues aquí vemos que en la estampilla en la izquierda solo presenta ganado bovino de carne, de engorda, y la estampilla del lado derecho presenta el abanico de las especies animales que constituyen los diversos tipos de ganado explotados en México. Nada más faltan las aves comerciales aquí y son las que se celebran el Día Nacional de la Ganadería, no es exclusivamente el ganado de engorda. Aquí tenemos lo que es el Día Nacional el Día Nacional de la Ganadería. Entonces, para mí, pues es nada más bien puesto de otra manera la nomenclatura de esta estampilla. Entonces tenemos que aquí lo del Día Nacional de la Ganadería, los antecedentes del Día Nacional de Ganadería se remontan hasta el 6 de marzo de 1935, cuando entonces el secretario de Agricultura y Ganadería, don Tomás Garrido Carnaval, convocó a instrucciones del presidente Lázaro Cárdenas. Entonces, desde el 6 de marzo se celebra el Día Nacional de Ganadería.
Aquí ponen una tabla que pues realmente no sé ni de dónde la sacaron, muy exagerados los datos, ahorita lo vamos a ver. Entonces tenemos aquí una consulta con ENEGI, de lo que corresponde, pues se me hace más confiable lo de ENEGI, y aquí pues muy exagerado aquí lo que me sacó de onda que fue que las dos presentaban la misma cifra de ganado, de ovejas y de cabras, de 8.8 millones, eso no puede ser. Entonces aquí pues ya tenemos más verídica la información pues lo que es el abanico que constituye el Día de la Ganadería. Aquí el problema es que no sé a qué se debe, que usan mucho los adjetivos como sustantivos. Eso no es, para mí no es correcto, pero y la gran diferencia entre las dos tablas. Este es de una obra de la pintora Carmen Para Rodríguez, estampilla del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas de México-Canadá de 1994, y la pintora Carmen Rodríguez pues estudió en la Escuela de Antropología e Historia y Escuela Nacional de Pintura y Escultura y Grabado de la Esmeralda. Aquí el comentario es que las mariposas que están aquí pues no correspondan a monarca, lo que es la Danus flexipus, que es pues la mariposa eh, pues que siempre se ha usado como símbolo de la relación diplomática de Canadá. No sé por qué escogieron estas mariposas para los 50 años. Aquí tenemos lo que es la mariposa llamadora, aquí de la fauna de México. Entonces, aquí lo de la mariposa de la viñeta no es la mariposa llamadora. Realmente la mariposa que está aquí en la viñeta corresponde a la mariposa Papilio machaón, esta mariposa, aunque la ponen aquí de fauna de México, esta mariposa no existe en México, y más desde aquella época que es no me acuerdo si es 1983, esta estampilla. Entonces, pues no sé de dónde la sacaron esta mariposa que no existe en México. Entonces aquí, pues no está reportada en México, además se ve aquí en Estados Unidos, la papilio, machaón, y aproveché aquí esta de Oscar, también aquí está la papilio machaón, pues la tienen ubicada en una zona prácticamente aquí en Canadá, muy limitada. Entonces pues no sé de dónde la sacaron la machaón. La papilio sí está en Norteamérica en varias partes. Hubo coincidencia que cuando estaba haciendo la redacción de estas, me mandó mi nuera esta foto, la tomó en Cholula, Puebla. Vean, son las dalias de, pues de muchas hojas. No es la sencilla, es la compuesta, es muy bonita. Sí. Y aquí está esta sí es la mariposa, la llamadora. Esta es la llamadora, que es la Papilio multicaudata. También se le conoce como Xochiquetzal, flor preciosa, y habita desde Canadá hasta Centroamérica. Entonces tenemos aquí el comparativo de lo que realmente es la mariposa llamadora. Del lado derecho es Papilio multicaudata, que significa de muchas colas. Entonces pueden ver aquí por qué tiene el nombre de multicaudata, por las muchas colas que tiene. Y esta, repito, no existe en México. Bueno, pues esta es la bibliografía. Tenemos aquí consulta en internet, en Wikipedia, escaneo de material alusivo. Tenemos también un libro, bueno, información, la minería y la metalurgia en México antiguo, de Miguel León Portilla, muy interesante. El concepto de la rueda en Mesoamérica, de Javier Urcid. Letras libres, la historia de la rueda americana, de Hugh Thomas. Caballos fósiles de América del Sur, está en YouTube, muy interesante por si lo quieren ver. El caballo nativo de América está interesante, pero no es tan técnico. Y otro que de aquí escrito del viaje de 5 millones de años hacia el pasado, es este Adolfo Pacheco trabaja en el laboratorio de paleontología y en Querétaro, que hace rato les describí.
Bueno, pues yo sé que el tema es muy amplio, posiblemente nomás tocamos una parte de aquí muy arribita y pues a ustedes les queda ir descubriendo más cosas, entonces pues es un tema muy, muy amplio y pues muchas gracias por su atención y pues como acostumbro, pues a lo mejor meto mucha información, pero pues a mí pues me instruye mucho hacer estas presentaciones para ustedes. Muchas gracias por su atención. Muy bonita. Muchas gracias, Jorge. Estuvo muy Sí, no, bueno. a ustedes que me estuvieron largo tiempo escuchando, un poquito a la mejor cansada, pero bueno, es mi estilo. No, 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 para nada cansada. Al contrario, estábamos por aquí muy atentos. Y sobre todo porque presentas mucha estampilla. Sí, pero es un tema amplio, sí, hay mucho que escribir. ¿Tú tienes alguna información de errores ahí en tu página web? Pues sí hay algunos, pero pues, casi todos los tocaste, ¿no? Pues Los, sí, probablemente. Y otros diferentes, algunos son muy diferentes. Por ejemplo, la mariposa, esta última, pues esa no está descrita y es muy interesante. ujú. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Adelante. Adelante. Muy buena tu plática, muy aleccionadora. Yo me voy a Gracias. comentar otra cosa. Sí, Cuando salió, adelante. cuando salió la estampilla del cangrejo, todos nos dimos cuenta, y como tengo una amiga en la universidad de biología y todo eso, nos comentó que el cangrejo fue un cangrejo disecado, el que tomaron como referencia. Y yo le puse como nombre cangrejo extraterrestre. Estaba hecho. Gracias. Sí, anda, gracias a ti, Guadalupe. Así es un cangrejo que nada más tiene cuatro patas, ¿no? Y no corresponde. Es un cangrejo disecado. ¿No? O fue un Bueno, cangrejo disecado. bueno, pues, y ese existe en Campeche, en las costas de Campeche, es donde, pues, costa de Campeche y Yucatán existe Pero ese como, cangrejo, nada más. como tú dijiste, como un muy raro, pudieron fotografiarlo en su hábitat natural, pues tenían ahí uno disecado, sin patas, sin nada, y ya vale sombrillo. Ujú. Eso hubiera meritado que lo hubieran dibujado, ¿no? Sí, sí hay algunos, no me acuerdo, me parece haber visto en internet el cangrejo, pero ya lo volví a rebuscar y ya no lo hallé. Así es. Es el cangrejo extraterrestre. Sí, así Oye, es. oye, pero ahí pues pudieron haber ido a una colección ahí a la UNAM y lo hubieran sacado de un frasco o en una colección. Fueron a la UNAM, fueron a la UNAM, pero no encontraron más que el disecado. Ok. Sin patas. Y ni modo. Fue lo único que tenía, pues con permiso. Por eso es Pero, el pero, extraterrestre. oiga, Guadalupe, Veo. pero normalmente esos animales están en frascos, en formol y en alcohol. Y O por eso sea, fueron. esos animales están en colecciones, pero en alcohol o formol. O sea, está muy Sí, raro que esté disecado, muy raro. en ese caso a mí me comentaron eso. Yo comento lo que me comentaron, ¿eh? Ignoro lo demás. Sí, es que el problema de un animal de estos de cangrejo de secado, yo creo que tiene un volumen de agua muy alto, entonces no sé cómo quede deshidratado, pero sí se conservan más en frascos con un formol. Ese es como normalmente se guardan las piezas, así como dice Oscar, muy Y cierto. así es, pero eso fue lo que me comentaron a mí. Ni modo. Sí, bueno, esa es la información que existe. Tenías levantado, Ricardo, la mano Sí, adelante. sí, sí, Pero gracias. aquí lo La malo cuestión, fue la fotografía. Bueno, adelante, gracias. Sí, anda, gracias a ti. Adelante, Ricardo. sí, gracias.
Bueno, aquí hay una cosa que me pareció muy interesante. Ese sobre que nos muestras de el Allium y el Amaranthus, pero la de Amaranthus tampoco corresponde a Amaranthus hipocondriacus, ¿eh? Bueno, eso es lo que describe, ya no chequé realmente Pero si la ves la imagen. foto, si quieres, pongo la imagen ahorita de Amaranthus hipocondriacus, tampoco corresponde. Es Bueno, pues, diametralmente distinta, ¿sí? A la que aparece ahí en la imagen que nos pusiste. O sea que quien se puso creativo verdaderamente estaba hasta las chanclas, porque cambió las posiciones y cambió todos los datos. Y ese Estaba Amaranthus Rivaldo. hipocondriacus no es tampoco. Esa me parece una compuesta, pero no sé cuál, no alcancé a verla, ¿no? O sea, por más que quise verla en la pantalla grande, no la aprecié. Pero también está equivocado, en mi opinión. Puedes buscar amarantos hipocondriacos o si quieres se las pongo la imagen y la verdad es diametralmente distinta. La flor es morada. Bueno, la inflorescencia se ve morada y las hojas son moradas, ¿sí? Entonces, ahí se ve amarilla totalmente, parece una árnica, una cosa así, no alcancé a apreciarla. Eh, muy distinta. Y la otra, evidentemente, siempre se equivocan a la hora de poner los nombres científicos, como señalaste. O sea, en general los ponen todos con mayúsculas, sin entender que no todo va con mayúsculas, que va o subrayados o van en cursivas. Uno, y no todo el texto va con mayúscula en la palabra inicial al inicio de la palabra, o sea, depende del caso, la primera sí, la segunda no, y después aparecen ya sin cursivas otros nombres, ¿no? O sea, adicionales. Y ahí o las ponen todas con cursivas o las ponen incompletos los nombres en general. Hay mucho error en el manejo de la terminología científica en las estampillas, ¿no? O sea, y en los sobres y demás, ¿no? O sea, eso sí es muy notorio. Pero esa de Amaranthus tampoco corresponde. bueno, pues la vamos a rebuscar, la vamos otra vez a analizar y pues mínimo me sirve más para mi plática. Sí, chécala, porque sí está verdaderamente muy distinta, ¿no? Al Amaranthus. Sí, gracias. De todas maneras me gustó mucho. A mí sí me gusta mucho esto. Sí, gracias, Ricardo. Hola Jorge, ¿qué Hola, tal? ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, muy interesante y muy vergonzoso que tantos errores en documentos como las estampillas y sobres que salen sin haber revisado y investigado. O sea, creo que, bueno, aunque ahí también mencionaste de alguno en el que yo trabajé, de esa zorrita de la selva baja, no sé, estábamos nosotros asesoradas por expertos, no entiendo a la hora del nombre qué habrá pasado y a la hora de la figura que se fue ahí, ¿no? Pero, pero bueno, esas otras estampillas en que es una sola imagen y equivocada, o sea, creo que verdaderamente, y la flor en que tenía piojos, o sea, verdaderamente no puede ser, ¿no? La fotografía de la flor de calabaza, este, se me hace muy serio que se puedan imprimir y emitir y aparte en un gran número, o sea, una estampilla no es un error en una estampilla, o sea, ¿cuántas estampillas salen de una imagen? O sea, es un error repetido muchísimas, miles de veces. Creo que sí, el correo debía de tener muchísimo cuidado en esto, no debía de suceder nunca. Este, Agradecemos que no le pusieron queso de relleno, sino áfidos. Qué horror, ¿no? Estoy impresionada. Y en esa de los caninos ahí, creo que era un armadillo, el que decías que estaba como un armadillo redondito, que parecía Sí, armadillo. puede ser armadillo. Pero bueno, son cosas que no sé cómo pueden suceder.
Porque bueno, yo entiendo, de repente se puede ir algo y esa mariposa que ni siquiera es de México, que ni siquiera es de México y sale como de México, ocupando toda la estampilla en todo su esplendor, pues se me hace muy serio y vergonzoso, ¿no? Y Así. vergonzoso, Pero porque bueno, de todas maneras, te digo, yo me equivoco en muchas cosas también, o sea, los errores bueno, son muy... todos nos equivocamos, pero ahí a la hora de que van a imprimir y que se revisa, digo, tienen que consultar expertos para asegurarse que vaya bien. Que es Igual la y imagen del país. se puede ir una letra, se puede ir un error. Digo, no, no puede suceder, pero tantos, tan obvios, tan serios, es una imagen del país, como dice Ricardo, no, se Pues me yo, hace yo terrible. considero que la estampilla, bueno, de cualquier país, es una embajadora del país, entonces debe de tener mucho cuidado. Mira, yo no Muchísimo. quiero a veces hacer ya muchos comentarios pero mira, hago la comparación con la revista Arqueología. Arqueología tiene como 8 o 10 asesores directos y como 50 indirectos. Entonces, imagínate para que se les pase algún detalle, pues Sí, es muy, ahora sí que es muy difícil. sí. Aquí no acostumbran mucho un comité, pero de diferentes profesiones, estudios, porque hay gente que pues conoce mucho de esto y otra que no conoce del otro, pero en conjunto pueden dar una buena opinión, pero no se acepta eso. No, pero tienen que consultar, aunque sea externos de la UNAM, del Politécnico, o sea, de instituciones que saben lo que están diciendo, o sea, no es que, digo, claro que hay gente que sabe, hay que irle a preguntar, ¿no? Claro. Basta, basta una carta del correo para que te abran las puertas en un lugar para que consultes y te avalen o te rectifiquen lo que está mal, ¿no? Sí, así Sí, es, así es. Sí. sí, sí, pero muy, muy interesante. Y te digo, me apenó muchísimo ver tanto error. Bueno, ese es mi comentario personal. Ahora, pues, Oh, también viene a mí se me el hace, contracomentario, ¿no? a mí Que se me puede hace muy ser grave. que pueda yo estar, No, a mí eh, se me hace, no, se me hace muy grave que se vayan tantos errores. No, este, no se puede tomar a la ligera, no se puede tomar a la ligera. Es cuando va una información científica, no se puede, o histórica, ¿cómo se va a ir mal? No puede ser, ¿no? O arquitectónica, no puede ser. ortográfica. Ortográfica, sí, no puede ser, y de fechas también. O sea, aparte, ni que fuera un volumen de 500 hojas, es una estampilla de 4 por 2.4, ¿no? O sea, ¿qué cabe ahí? Cuatro palabras y que vayan mal, no. El texto que lleva en estampilla es mínimo y que vaya mal, no puede ser, digo yo. ¿Te imaginas, Cristian, el de los productos químicos? Que le faltó Ay, una, no, el de la fórmula con los hidrógenos equivocados. ¡Qué barbaridad! oye, como que hizo en las Olimpiadas, Diego Rivera. Diego Rivera. No, ese no lo entiendo. Es que a lo mejor no aprendía ese. No, como a Diego Rivera era el mero mero, no podían decirle nada. Es que Ah, Diego Rivera no comete un error, en realidad, al parecer le pidieron que hiciera uno de fútbol y él hace fútbol americano, que no era ah, deporte olímpico en esos ah, momentos, ¿no? O sea, no ok. era. Y él Sí, le piden uno de fútbol y pues en su imaginario personal, pues solo recordaba el fútbol americano, que sea la que tenía más presente, y hace una escena de fútbol americano en vez de una de fútbol soccer.
Ah, y sale la estampilla. Lo increíble es que se recibe el material y todo mundo ve la estampilla, pero no se da cuenta de que no es deporte olímpico. Sí, así es, sí, así es. En el 68. qué barbaridad. Se les fue. O Pero que como no era fue mero, error mero, no tenía idea de nada. de Diego, sino de quien revisó el material, porque si a mí me dicen haz una de fútbol, a lo mejor hago lo mismo, ¿no? Pues cuál Sí, pero fútbol, sí, ¿no? sí. Pero quien revisa el definitivo tampoco tiene idea de qué están pidiéndoles, cuáles son los deportes olímpicos de aquel momento, ¿no? O sea, eso sí fue Bueno, grave. Ahí les pero va mi intervención. desde el que pide, se ve que no pide especificando lo que quiere. No pueden pedir y dejarlo al imaginario del que lo va a hacer, y peor si es artista, Hola, ¿no? buenas noches a todos. Voy a intervenir un poquito en esto porque yo sí me dediqué a hacer una pequeña investigación sobre ese tema. No, no, no. A ver, vamos, para no dejar que crezca ya el cuento. Eh, Hola a todos, buenas noches. Hola. Hola, Eh, René. no, el asunto fue que en el 66 se estaba y Estados Unidos y México estaban proponiendo como deporte de exhibición el fútbol americano. Se hizo con toda la intención, pero al darse cuenta que casi ningún país lo practicaba, lo cambiaron, si no mal recuerdo, por el badminton, que fue el deporte de exhibición en Juegos Olímpicos del 68. No es que no haya sabido qué fútbol poner, sí sabía que el fútbol soccer era el soccer. En este caso fue que querían promocionar el fútbol americano, pero al final del cuento, como el Comité Olímpico y el comité organizador se dieron cuenta que no existían los suficientes países que pudiesen jugar el deporte o tuvieran el nivel competitivo, pues lo descartaron como deporte de exhibición. Pero sí fue hecho con toda la intención, no es que Diego Rivera no supiera de qué se trataba ni nada. Esa es la Ya razón se de lo esa pidieron estampilla. así. Exactamente, sí, se le pidió que se hiciera porque querían promocionar ese deporte como deporte de exhibición, como hace algunos años se hicieron los deportes de exhibición, lo de las patinetas y todo, y ya ahorita en la actualidad en París, pues ya fueron deportes de competencia, porque sí existe gente que lo practique, pero sí fue con intención, no fue una pifia ahí de correos Ah, en este caso. o sea que Jorge tiene que quitarlo como una falla. Una falla, sí, como tal, sí. No, no fue de que no le haya atinado, sino sí hubo todo un proceso, pero sí ahí, en algo, no me acuerdo si es es un libro, de un almanaque o algo así, que es una como enciclopedia, y tocan el tema de que se propuso como deporte de exhibición el fútbol americano. Entonces, en el 66. Entonces, por eso se hizo ese como promocional, esa estampilla, Ya, se le pidió que se hiciera esa estampilla. muy Pero bien. no es una pifia, Ok, no es un error de que no supieran qué estaban haciendo. Ok. ok. Bueno, está interesante, aunque yo más puse que no fue aprobado por el Comité Olímpico. Claro, no, pero bueno, independientemente, la estampilla sí, y todo el proceso, sí, lo único que no Ya. se aprobó es la selección del deporte, como les comento, derivado de que analizaron que no iba a tener la suficiente competitividad. Los dos únicos países, o tres quizás, que podrían haberlo jugado serían México en nivel básico o estudiantil, Estados Unidos, que sí tenía su liga profesional, y Canadá, que también la tenía a nivel estudiantil. Pero más allá de ellos, no. Ahorita ya más o menos el Reino Unido tiene una pequeña liga por ahí, algún otro país, pero no con no, o sea, no existe una, ah, una liga mundial o un desarrollo del fútbol americano a nivel internacional como para que se juegue en una Olimpiada. Quizás ya ahorita un poco más avanzado, pero no en una forma
como para tenerlo considerado. De hecho, por eso tampoco en la actualidad se considera como fútbol como un deporte de equipo, ¿no? Está el waterpolo, está el voleibol de playa, el básquet, que están un poquito más expandidos o extendidos, pero el fútbol americano, las ligas no son tan fuertes en otros países más que en Estados Unidos, Canadá y México, que sí tiene un poco más de cercanía, ¿no? Con Estados Unidos. Interesante, Ernesto, muy interesante. Así es. Es uno de esos detallitos que muchas veces estamos en una cosa, en un pensamiento, pero ahí sí hay una razón realista de por qué Diego Rivera pintó o diseñó esa estampilla en ese tenor.